Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Otra vez estamos en la cocina de Carlos, donde recibimos a los amigos de corazón con un gran abrazo. Y muchas veces los que no son muy amigos los recibimos en la sala. Esa es la diferencia. Hermanos y hermanas, hoy tengo una pregunta para ustedes y les voy a dar 5 o 6 segundos para que ustedes en silencio traten de responderla. ¿Qué haces tú cuando todo en tu vida se rompe, te quedes sin nada y no te queda nada más que Dios? Bueno, me imagino que algunos de ustedes ya se han respondido la pregunta y otros dejarán para más tarde quizás para poder responderla. Hoy vamos a hablar de volver a empezar con Dios después de una caída, después de una crisis. Una persona que ha caído emocionalmente, como yo personalmente he caído tantas veces y todos ustedes de alguna forma han caído, y casi no tiene fuerzas para empezar nuevamente a vivir. Es una persona que ha caminado por un valle oscuro, un valle de sombras, como diría Salmos 23, donde la fe tambaleó y el alma se quebró en silencio. Esa persona lleva dentro un dolor que no siempre se ve, pero que pesa en el corazón como si fuera una gran cruz invisible. Su corazón está herido por pérdidas, por traiciones, por fracasos o simplemente por el desgaste de luchar y luchar por tanto tiempo sin encontrar soluciones. Esa persona siente que ha caído en el polvo, en un agujero, como si la vida hubiera pasado por encima de esa persona sin piedad ninguna. Las oraciones que antes estaban llenas de fervor, de entusiasmo, de pasión, que salían del corazón, del alma, ahora a veces solamente son suspiros o susurros que ni siquiera se escuchan. Y aún así, en lo más profundo, algo no se ha apagado. Aún queda una chispita, una chispa que es pequeña, pero está viva. Eso es una semillita de esperanza. ¿Y saben quién solamente puede mantener esa semillita viva y encendida? Dios, solo Él. Sabemos que no podemos quedarnos allí, sufriendo, doliendo, llorando. Aunque cada paso, cuando estamos caídos, después de una traición, un abandono, nos cuesta darlo, aunque el llanto aún sigue brotando, el Espíritu Santo nos llama a que nos levantemos y andemos, porque en Josué 1:9 dice: ve, sé valiente y ten coraje, y yo estaré contigo. Como cuando Jesús le dijo a Lázaro: sal afuera, levántate y anda. Así también sentimos que es el momento de salir del sepulcro emocional en el que hemos estado. Porque realmente, hermanos, cuando caemos, cuando nos desilusionan, cuando nos parten el corazón, cuando tenemos que empezar de otra vez a vivir, a querer otra vez ser quien fuimos, pero nos han pisoteado, nos han torturado, nos han hecho sufrir, es muy difícil salir y es muy difícil
empezar de vuelta. Y hay veces que hasta nos sentimos en un sepulcro emocional. Entiende algo que te voy a decir muy, muy claro. Tú no vas a poder salir adelante con tu propia fuerza la mayoría de las veces. Creo que en mi condición de cristiano nunca voy a poder salir adelante después de una crisis sin Dios. Pero por lo general la gente piensa que algunas veces puede, pero no. Solamente vas a salir adelante si te rindes a nuestro Dios Todopoderoso. Te lo digo por experiencia, el pelo lo tengo blanco. Tienes que agarrarte de nuevo a la promesa que su gracia es suficiente. Pablo le pidió muchísimas veces que le sacara la espina, el dolor, el sufrimiento. Y Dios le dijo, no, mi gracia es suficiente. Y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí cuando queremos empezar de vuelta y el dolor nos arrastra por el piso. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo, en tu debilidad yo seré tu fuerza. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Recuerda que Dios no escucha un corazón quebrantado y que su dolor no es el final del camino, sino que entiende, y tú tienes que entenderlo, que todo lo que te está sucediendo y que no te deja empezar otra vez es parte de un proceso de resurrección. Y como Jesucristo tuvo resurrección en la cruz, tú tendrás la tuya después de la crisis, el sufrimiento y la caída que tuviste. Ahora camina otra vez hacia adelante. Trata pasito a pasito. Y aunque te tiemblen las piernas, empieza a dar un pasito a la vez. No porque ya no te duele, sino porque has decidido confiar mientras te duele. Y acá te voy a dar un pequeño testimonio y un ejemplo. En este cuerpo que tú ves aquí han sucedido muchas heridas, pero no solamente físicas, sino emocionales y espirituales. Y cuando en oración converso con mi Dios maravilloso, aunque me esté doliendo la pierna, el alma, el espíritu, yo le digo a Dios, gracias por haberme sanado, gracias por haberme sanado. Y las lágrimas se me caen de dolor, pero yo sigo diciendo, gracias porque ya me sanaste. Y eso lo va a agradecer Dios y te va a responder lo más rápido posible. Cada vez que he tenido un dolor y me he mantenido diciendo gracias porque ya me curaste, no demora mucho en que realmente se me va el dolor porque Dios me cura. Y eso es lo que tú tienes que hacer aunque te duela. Porque sabes que tu Redentor vive y que mientras haya vida hay propósito y esperanza en el Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles, hermanos y hermanas, a aquellos que están pasando por el valle de quebranto, por el valle de sombras de muerte, a los que sienten que han perdido todo, que han perdido la paz, la fuerza, la esperanza e inclusive la fe. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces les ha sucedido que es tan grande el dolor, el sufrimiento, que a veces ustedes mismos no tienen fe en ustedes, sino hay otras personas que tienen fe en ustedes? Cuando el dolor es grande, sí, que inclusive hasta la fe se nos vuelve chiquitita y a veces invisible. Pero quiero recordar una verdad eterna. Dios no ha terminado contigo. Te voy a volver a decir
no importa cuánto dolor, cuántas lágrimas tengas en este momento en tus ojos. Dios no ha terminado contigo. Vamos a pensar en Job en la Biblia, para que mirando a Job nosotros podamos tener un ejemplo de lo que es confiar en Dios para salir de una situación horrible de perderlo todo. Job era un hombre justo y muy justo. Job era un hombre bueno, era temeroso de Dios. Y en un solo día, Job perdió sus hijos, su salud, sus rebaños, sus bienes, su honra. Y su dolor fue tan grande que en Job 3:11 dice que Job pensó que hubiera sido mejor que no hubiera nacido. Y sin embargo, en medio de aquella aflicción impresionante, declaró algo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún dentro del dolor, aún dentro del sufrimiento por haberlo perdido todo y tener que empezar otra vez sin saber cómo, reconocía el poder maravilloso de nuestro Dios y lo bendijo. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo como uno de los primeros escalones para salir de la crisis, del sufrimiento, dejar el pasado atrás y volver a empezar confiando 100% en Dios. Job no entendía el porqué de su sufrimiento de la misma manera que tú y yo tantas veces estamos sufriendo y no entendemos por qué estamos sufriendo. Pero sin embargo, aunque no sabía por qué estaba sufriendo, confió en Dios. Y aunque se quebró, nunca se soltó de las manos de Dios. Al final de su prueba, el Señor no solo lo restauró, como todos ustedes saben la historia de Job, sino que lo bendijo aún más. El doble de lo que antes tenía, Dios se lo dio. Y está en Job 42:10. Dios lo levantó a Job con nuevas fuerzas, con nueva alegría, con una nueva canción en su corazón, con nueva esperanza y con un propósito renovado. El propósito es tan importante que si cuando estamos caídos podemos sacar del fondo del pozo donde estamos un pedacito de propósito por qué vivir, ya prácticamente hemos dado el 50% de los pasos que tenemos que dar para volver a empezar. Job, hermanos y hermanas, no entendía el propósito detrás de su sufrimiento, pero entendía que Dios tenía un propósito para él cuando el sufrimiento terminara, porque Job entendía, como tú tienes que entender y como yo tengo que entender, que todo es temporal y el sufrimiento tiene un límite y se termina. Y al final, Dios dice en Job 42, el estado posterior de Job fue mucho mejor que el primero. Cuando confiando en Dios, tú te levantes y te olvides del sufrimiento que pasaste, lo que viene va a ser mucho mejor de lo que pasó. Así también como le pasó a Job, tú puedes comenzar de nuevo, no por tus fuerzas. Yo no sé ustedes qué es lo que pensarán, pero yo personalmente con mi cabello blanco y después de haber pasado tantas cosas malas y buenas,
He llegado a comprender que si me caigo y entro en un pozo profundo, no voy a poder salir con mis propias fuerzas, sino solamente voy a salir por la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos recuerda algo maravilloso, porque para levantarnos de una caída necesitamos tener paciencia y esperar el tiempo de Dios. Pero dice algo maravilloso: nunca se olviden lo que repito otra vez y otra vez. Dios no es un mentiroso. Así que cada promesa la agarramos, la abrazamos, porque sabemos que es una verdad que va a suceder. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, volarán hacia el cielo, correrán y no se cansarán. Isaías 40:31. Y aunque hoy llores, y sé que muchos quizás están llorando como yo he llorado tanto, recuerda el Salmo 35. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Ahora vamos a estar seguros y recordar algo. No significa que literalmente esta noche lloramos y literalmente mañana de mañana va a venir la alegría y las canciones. De pronto lloramos esta noche y va a tener que pasar un tiempito para que vuelva la alegría y que vuelva otra vez el disfrute que teníamos anteriormente, porque todo será en el tiempo de Dios. Para Dios 1000 años un día es 1000 años, pero sí, después de las lágrimas vendrá la alegría, seguro. Estuve orando, lógicamente, y entre lo que el Espíritu más o menos me llevó a ver en la Biblia y lo que alguien quizás puso en mi cabecita, encontré 4 pasos que nos pueden ayudar a levantarnos cuando estamos caídos y empezar otra vez. Paso número 1: reconocer el dolor, pero no quedarse en el dolor. Hay gente que lamentablemente se ha hecho adicta al sufrimiento y al dolor al punto que tiene las puertas abiertas para poder salir y volar como una mariposa, y sin embargo se quedan porque están agarradas a un dolor y a un sufrimiento porque creen que eso es todo lo que tienen. No, siente el dolor pero vuela. Dios no quiere que niegues tu dolor, sino que lo pongas en sus manos. Una gran diferencia. Aceptar que estás roto es parte del proceso. Hermanos y hermanas, todo empieza por aceptar en la vida. Si nosotros seguimos resistiendo, si nosotros seguimos negando, nosotros no vamos a poder levantarnos. Tenemos que aceptar que estamos rotos para poder arreglarnos. Es una ley de causa y efecto. Como cuando alguien pierde un ser querido o pasa por un divorcio o el alma duele, pero Dios nos promete que a todos esos problemas Él nos va a sanar. Y en Jeremías 30:17, hermanos y hermanas, dice una promesa maravillosa: te devolveré la salud y curaré tus heridas. Y las heridas no son solo las físicas, sino las emocionales como esta. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Yo he escondido mi dolor o lo he llevado sinceramente a las manos de Dios? Pregúntate y trata de responderlo. ¿Has escondido el dolor o se lo has dado a Dios? Punto número 2. Busca a Dios con sinceridad. ¿Qué dice Dios en la Biblia? Dice: si me busca,
me encontrarás. No se trata, hermanos y hermanas, de repetir oraciones sin sentido como hacían los fariseos 2000 años atrás, sino de abrir el corazón. A veces, aunque le parezca mentira, mejor que alguien que se pare en un púlpito y esté 2 horas hablando y haciendo oraciones con palabras sofisticadas, muchas veces pretendiendo para que lo vean. Hay una oración sencilla de 4 palabras que Dios la va a escuchar más que el otro que ora 2 horas. Y esa oración es la oración que viene de un corazón roto que se ha caído y no se puede levantar. Y esa oración es esto: Dios, no puedo más. Y esa oración Dios la va a escuchar y la va a responder enseguida. Y aparte de eso, tengo otra pregunta más. Hoy es la noche de las preguntas. La pregunta es esta y quiero que la pienses y te la contestes. ¿Estoy buscando a Dios de verdad o solo lo busco cuando tengo necesidad? Es fuerte, es muy fuerte. Y es muy fuerte porque todos nosotros hemos caído en ese error, en ese inclusive pecado, podría decir yo. Porque si buscamos a Dios solamente cuando tenemos necesidad, lo estamos usando. Y creo que no se trata de usar a Dios porque es nuestro Padre, sino de comunicarnos con amor con Él. El tercer punto: perdona y suelta el pasado. Yo creo que soltar el pasado es una de las claves más importantes para salir de una caída a un pozo y empezar de nuevo. El perdón no borra lo que pasó, pero sí quita el poder que tiene sobre ti. Hermana y hermano en Cristo, cuando tú le das el corazón, le abres la puerta a Jesucristo, tú eres una nueva criatura. El pasado ya no tiene poder sobre ti y tienes que acordarte de algo. Cuando llegan a nosotros los recuerdos del pasado, por lo general son los malos y nunca los buenos. Y por lo general, cuando llegan los recuerdos del pasado, llegan llenos de sentimientos de culpa para nosotros. Pero tenemos que acordarnos de algo si es que realmente seguimos a Jesucristo, que Jesucristo en la Biblia dice que en Él no hay condenación. Las culpas murieron, Cristo lo pagó con su sangre. Y si las culpas del pasado murieron porque Cristo lo pagó con la sangre para ti, no tienes por qué acordarte del pasado. Mira hacia el futuro con fe y con esperanza, sabiendo que Dios tiene planes de bien para ti. No te olvides lo que dice en Jeremías: tengo un plan para ti, es un plan de bondad y no un plan de maldad, y Él no miente. Y entonces cuando sepas esto, vas a caminar en libertad, en gracia y en un propósito eterno. Ahora, otra pregunta en la noche de las preguntas: ¿a quién necesito perdonar para poder avanzar? Déjame decirte, el pasado es como tener un globo que lo tienes con una cuerda agarrado en la mano. Y mientras tú tengas agarrado la cuerda de ese globo va a estar ahí toda la vida. Y ese es el pasado que tú tienes agarrado y te quejas, pero te quejas porque no abres la mano y lo dejas ir. Cuando abras la mano, lo dejarás ir. Mientras tengas la mano apretada, el pasado va a estar ahí y tú vas a estar sufriendo. Entonces, si te pregunto si necesitas perdonar a alguien, porque por lo general el pasado está
pegado a nosotros, sobre todo cuando ponemos la cabeza en la almohada, por la simple razón que los recuerdos que nos vienen del pasado es porque hay algunas personas que nos hicieron mal y a quien nosotros no hemos perdonado. Y cuando nosotros los perdonamos, automáticamente el pasado empieza a evanecerse e irse. Dios no desperdicia el dolor. Él transforma, escuchen bien, no es un poema, pero suena como un poema. Dios transforma las cenizas en belleza y los cementerios en jardines. Y así como lo hizo con Job, puede hacerlo contigo y conmigo también. Tu caída no es el final y, como dijo mi sabio abuelo, un tropezón no es caída. Es el terreno fértil donde Dios va a hacer brotar algo nuevo. En Isaías hay un verso que dice, y pronto haré ríos en tu desierto. Escucha bien este verso. Pronto haré ríos en tu desierto. Y es una promesa que no es mía, es de Dios para ti. Levántate, anda, porque en Josué 1:9 Dios dice, ve, ten coraje y sé valiente, y yo estaré contigo. Levántate de esa caída, comienza de nuevo por dar un pasito a la vez, y Dios te prometió ya, estará contigo. No dudes, porque la duda mata. Obedece, aunque no entiendas. Tú no entiendes realmente por qué estás sufriendo. Tú no entiendes por qué todo ha pasado. Tú no entiendes por qué Dios está haciendo esto contigo. No importa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en lo que Él prometió. 2000 años atrás, en Hebreos 10:23, dice eso. Y ese pueblo judío de miles de personas pudieron salir de la caída y volver a comenzar porque se acordaron de esta parte de la Biblia. Fiel es el que prometió. Y hace 2000 años se lo prometió a los judíos, pero hoy te lo está prometiendo a ti. Y las palabras de la Biblia son agua viva que siempre están vivas. Aprovéchala, abre la mano y recíbelas. Hoy es un nuevo comienzo. Hoy comenzarás nuevamente a levantarte, a salir del pozo, a salir de las lágrimas del sufrimiento y a tener el coraje de dar un pasito adelante, confiando 100% que Dios va a hacer el resto. Porque el Dios que restauró a Job también te va a restaurar a ti con tu vida, porque el espíritu que restauró a Job es el espíritu que está trabajando dentro de ti. Y vamos a leer dos escrituras para reafirmar todo. Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, olvídate del pasado, ni traigas a la memoria las cosas antiguas, déjalas. He aquí, escucha bien, dice Dios, he aquí que yo hago cosa nueva en tu corazón. Y pronto, hermana y hermana, dice Dios, hijo, hija, saldrá la luz en tu alma. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, yo hago en ti todas cosas nuevas. Hermanos y hermanas,
voy a ser sincero y decirles que yo no sé cuántas veces ustedes han caído, cuántas veces han estado en un pozo, cuántas veces se han quebrado, pero yo personalmente, que tengo bastantes años, he pasado muchas y muchas caídas. He sufrido, he llorado, como todos ustedes, pero hoy siento algo especial, como que el espíritu anda dando vueltas. Y siento dolor por todos aquellos que han caído, que no pueden comenzar otra vez a empezar porque hay peso en sus corazones y recuerdos del pasado. Por eso siento en mi alma, en mi espíritu, que quiero orar por todos ustedes que quizás tengan un corazón partido por haber caído. Les pido que bajen la cabeza y cierren los ojos. Señor, hoy venimos delante de ti con corazones heridos, pero abiertos. Te entregamos nuestras pérdidas, nuestros miedos, nuestras dudas, así como restauraste la vida de Job. Te pedimos que restaures la nuestra. Renueva nuestras fuerzas, enciende nuestra esperanza y enséñanos a confiar en tu voluntad, inclusive cuando no la comprendemos. Sabemos que tú eres el Dios que da vida después de la ruina, gozo después del llanto y propósito después del dolor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora la pregunta final, hermanos y hermanas. ¿Estarías dispuesto a confiar, inclusive sin tener todas las respuestas? Te dejo esta pregunta para que todo el día la puedas contestar. Hermanos y hermanas, que tengan un día maravilloso y que Dios los bendiga a todos.